José, viernes 13 de enero de 2023. Honorables señoras y señores, magistradas y magistrados de la Sala Constitucional del Poder Judicial, respetables autoridades judiciales de la República, quienes suscribimos el presente documento, al cual hemos dado carácter de interpelación cívica para dirigirnos a sus distinguidas autoridades constitucionales, inspirándonos en el concepto de democracia participativa establecido en la actual constitución política de nuestro país, así como en el derecho humano a la participación política establecido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el acápite 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Somos integrantes del pueblo trabajador costarricense, activistas y dirigentes sindicales, conformantes de la actual Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, y en cuyas calidades hacemos de su conocimiento público lo siguiente. Como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva OC27, los sindicatos tenemos capacidad y legitimación de accionar ante el sistema de peticiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por derecho propio. Tenemos además como fortaleza para ello la amplísima normativa jurídica de carácter nacional y de majestad internacional que nos otorga el derecho humano fundamental. A modo de ejemplo, el inciso 4 del artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos indica: toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. En esa misma línea y en el ámbito de esa concatenación democrática de reconocimiento de derechos, resulta medular resaltar lo que señaló ese alto tribunal interamericano en esa opinión consultiva al dictar: previo al análisis de las cuestiones sustantivas planteadas por la Comisión Interamericana a manera de introducción, la Corte resaltó que el combate a la pobreza y a la desigualdad y la garantía de los derechos humanos resultan un componente esencial para el pleno desarrollo democrático de los pueblos. En este sentido, recordó que los propósitos establecidos en la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador y la Carta Democrática Interamericana se dirigen a la consolidación de un régimen de protección de los derechos humanos y de justicia social dentro del cuadro de instituciones democráticas. En este contexto es que nos apersonamos en las afueras de esta sede constitucional que alberga su delicado y relevante quehacer en este día viernes 13 de enero del 2023, dando así y de esta manera a la primera sesión directiva de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, el primer curso del año que acaba de iniciar en el marco del periodo jurídico legal de la ANEP que estamos transcurriendo, 2021-2025, sesionando a cielo abierto con el quórum de ley, constituyendo este documento el punto primero de nuestro orden del día, para que luego de su lectura pública y recepción documental habilitada por este alto tribunal, luego nos reiteremos a nuestra sede central de la calle 20 de esta ciudad. Está leyendo la última versión, actualmente está leyendo, estamos votando
para continuar en la sesión de la fecha, dos motivaciones centrales nos estimularon para estar aquí y en condiciones que les acabamos de explicar. Primera, es una bomba de tiempo. Primera, es una bomba de tiempo la actual situación social del país. Esta frase pronunciada por el actual magistrado presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo Víquez, se nos ha quedado muy grabada en nuestras mentes y en nuestras conciencias. Bien saben ustedes que fue una manifestación contenida en amplia entrevista periodística que le hice a un medio de comunicación escrito de este país. Esa bomba de tiempo se llama desigualdad social, dice ANEP, y muchas más personas y organizaciones de todos los niveles y actividades. Además, esta desigualdad social marca cada vez más la diferencia entre ricos y pobres, como el mismo don Fernando fue enfático en plantearlo en esa entrevista. De manera muy sencilla, quien encabeza el más alto Tribunal Constitucional de la República de Costa Rica, la Sala Constitucional, nos indicó que, según la Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949, somos un Estado social de derecho, el cual tiene dos vertientes fundamentales y estratégicas. Por un lado, a juicio de este alto magistrado, la libertad y la eficiencia económica, y por el otro lado, la justicia social. Que lo diga el doctor Castillo Víquez es algo que no puede pasar desapercibido para la población costarricense, mucho menos para el gran conglomerado de patriotas y organizaciones cívicas que a lo largo de los últimos años venimos defendiendo ese Estado social de derecho desde las más diversas circunstancias y coyunturas políticas, considerando que es piedra angular del sistema democrático la correcta separación de poderes, que garantice pesos y contrapesos y el sublime principio de seguridad jurídica. Don Fernando fue enfático al puntualizar que el Estado social de derecho costarricense está en deuda, por cuanto ya no está garantizándole a toda la población el mínimo vital de condiciones económicas para que permita superar la pobreza en avance generalizado en el país. Total coincidencia de la ANEP con esta opinión del señor magistrado presidente de la Sala Constitucional. Segunda, el próximo 14 de diciembre de 2023, el planeta entero conmemorará el 75 aniversario de la proclamación en el seno de la Asamblea General de las Organizaciones de las Naciones Unidas, celebrada en París, Francia, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Costa Rica fue una de las 48 naciones que la aprobaron en el mismo momento de su misión, dándose así a la apertura de una nueva etapa en nuestro desarrollo republicano, sustentando en que el derecho internacional es un bastión de nuestra propia existencia como nación soberana. Las personas especialistas en el tema indican que la Declaración Universal de los Derechos Humanos representa la codificación internacional de la primera y segunda generación de los derechos humanos,
los de carácter civil y político, y los económicos, sociales y culturales. Posteriormente, el 16 de diciembre de 1966, esa misma instancia aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que viene a ser el primer tratado internacional que universaliza la segunda generación de los derechos humanos, los económicos, sociales, culturales y ambientales. Costa Rica, siguiendo su tradición garantista, lo ratificó oportunamente y además ratificó su protocolo facultativo para recibir casos individuales el 23 de septiembre de 2014. ¿A dónde queremos llegar, honorables señores magistrados y señoras magistradas constitucionales? El 14 de diciembre próximo, con la llegada del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el planeta Tierra ajustará 3/4 de siglo bajo tales principios, aunque la realidad que nos presenta la humanidad en estos mismos momentos es radicalmente diferente a la esperada, con el camino abierto por la doctrina universal de los derechos humanos. La multiplicidad y profundidad de las razones para ello no vienen al caso. Sin embargo, que Costa Rica está al borde de un estallido social, como lo indica el magistrado presidente de la Sala Constitucional, nos confronta con lo que nos ha venido pasando en las últimas administraciones gubernativas, en las cuales, a nuestro juicio, el país ha estado involucionando en desarrollo social y en inclusión económica por una parte, y por la otra, la cosa pública de los últimos tiempos parece que es fiel al perverso postulado maquiavélico que indicó: la política es independiente de la moral y solo persigue el poder. En uno y en otro caso, según nuestra visión país y experiencia de vida propia y de la lucha social en que hemos estado inmersos, las dos situaciones apuntadas expresan gran deterioro en la voluntad política del país de observar, como es su obligación, esas dos piedras angulares del derecho internacional en materia de la doctrina de los derechos humanos: Declaración Universal de los Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Demasiadas, sólidas y consistentes argumentaciones nos llevan a afirmar lo anterior, sí, tanto a nivel de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como a nivel del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Gran cantidad de compatriotas, por lo general integrantes de la clase trabajadora costarricense, está sufriendo graves violaciones de sus derechos humanos a tenor de lo que ambos postulados establecen. Postulados que Costa Rica ha jurado observar y ha jurado someterse a sus procedimientos, recomendaciones y dictados. Por ello es que la actual Junta Directiva Nacional del periodo jurídico 2021-2025 de la Asociación Nacional de Empleadas y Empleados Públicos y Privados, ANEP, está hoy aquí, viernes 13 de enero del 2023, en las afueras de la sede del más alto tribunal de la República de Costa Rica, el Tribunal Constitucional, para expresar con toda vehemencia
y con el necesario y merecido respeto que ha llegado el momento de que ustedes, máximas autoridades constitucionales del país, procedan a detener la peligrosa ruta de separación entre los valores constitucionales que nuestro país proclamó el 7 de noviembre de 1949 con los valores eternos de los derechos humanos que establecen la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No es posible seguir tolerando violaciones de derechos humanos en contravención a los obligados compromisos del país en la materia, aceptando cuestionamientos constitucionales a las normas jurídicas que impulsan e imponen los detentadores de los poderes políticos y económicos, pero que sin embargo no detienen sus perversos efectos inmediatos, con lo cual de facto y mientras se resuelve el fondo, quedamos en escenarios de graves violaciones de esos derechos, tal y como sucede con situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos, pilar de la seguridad jurídica contenido en el artículo 34 constitucional. Esa amenaza se concretó, entre otros casos, con la aprobación de la Ley 9635, que esa sala constitucional tiene para resolver y analizar vía acción de inconstitucionalidad, acción que ya va a cumplir 4 años de espera. Mientras tanto, ese vacatio procesal ha representado desde el punto de vista humano la existencia y zozobra de muchas personas trabajadoras que han sufrido y siguen sufriendo perversos efectos económicos y sociales clara y sostenidamente regresivos. Y es este tan solo un ejemplo que ha venido fomentando, como dice el señor magistrado presidente, la creciente distancia entre ricos y pobres. No es posible permanecer imperturbables si los fallos constitucionales relacionados con claras violaciones a derechos económicos, sociales y culturales se supeditan a cuestiones macrofiscales completamente ideológicas, contrarias a los derechos humanos, pues precisamente esas cuestiones macrofiscales encubren a su vez flagrantes injusticias, inequidades e insospechados privilegios de los sectores de mayor fortuna económica. Con base en el precepto constitucional de democracia participativa, es posible apelar a una mayor diversidad de pensamiento en estos temas macrofiscales a fin de construir escenarios de reconstrucción del tejido social ya muy vulnerado, pero a tiempo de evitar que lleguemos a extendernos a extremos por nadie deseados, el imperio total del crimen organizado. En los últimos gobiernos, iniciativas en tal sentido de considerar diversidades de pensamiento en este delicado asunto de lo macrofiscal fueron burladas a pesar de los nobles esfuerzos comprometidos, por ejemplo, desde el mundo laboral organizado. Hoy ni siquiera algo superfluo en ese sentido se ve
por ningún lado. Honorable Magistratura Constitucional de la República de Costa Rica, próximamente tocaremos estas puertas, ya de manera concreta, en función de otras decisiones políticas, jurídico-ejecutivas y legislativas que se han venido tomando contrarias a los derechos humanos. Y es en tal sentido que en lo concreto planteamos lo siguiente: si esas decisiones para nosotros violatorias de derechos humanos dan pie para que ustedes admitan nuestras argumentaciones en contra de ellas, no agraven la violación de esos derechos humanos, admitiendo el cuestionamiento, pero no suspendiendo los efectos perniciosos. Cientos y cientos de familias van a sufrir graves afectaciones a la luz de los postulados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por una parte. Las decisiones ya tomadas y que se supone entrarán en vigencia próximamente ampliarán la brecha entre ricos y pobres, que ya es preocupación oficial de la Sala Constitucional a juicio del criterio de su magistrado presidente. Tales decisiones, por ejemplo, la denominada Ley Marco de Empleo Público, tiene efectos perversos más allá de la esfera económica social de la convivencia de la familia afectada, pues repercutirá en la dinámica del mercado para consumo interno, desde la pulpería, supermercado del barrio, hasta actividades profesionales liberales. Hay otras circunstancias sociopolíticas presentadas en los últimos tiempos que de un modo u otro nos reafirman la importancia del desarrollo del vínculo estratégico entre los valores de la Constitución de 1949 con los valores eternos y universales de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tal vínculo, en épocas de gran desigualdad y de un potencial estallido social, debe ser elevado a criterio fundamental, motivador de decisiones para que Costa Rica retorne a la senda del bien común, que nunca debimos abandonar como país, a tenor con el pensamiento y con la lucha de aquellos patricios y patricias forjadores de nuestra particular idiosincrasia, quienes con pensamientos filosófico-políticos opuestos supieron hallar coincidencias para mostrarnos y para mostrar al mundo, y en particular a la América Latina, una sociedad de admiración y de respeto por su desvelo por la inclusión social y económica. El país no debe seguir siendo exhibido como Estado violador de derechos humanos a raíz de sentencias inapelables de los sistemas judiciales de derechos humanos como el Interamericano. Si tal vínculo no adquiere la naturaleza urgida de lo que nos marca una sociedad totalmente desigual, entonces más y más procesos extrafronteras nos esperan,
con el consiguiente impacto negativo para el país en varios órdenes. Nosotros y nosotras en ANEP pensamos que estas consideraciones son compartidas por amplios segmentos de la sociedad costarricense de la actualidad. Estos segmentos, por lo general, están organizados, aunque hay una enorme cantidad de compatriotas que sufren en silencio y en situación de minusvalía social el divorcio entre los valores de la Constitución de 1949 y los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En uno y en otro caso, el potencial de confluencia es insospechado. Eso lo percibió el magistrado presidente con su impactante comentario. Es una bomba de tiempo la situación social del país. Con respeto, pero con vehemencia sostenida, combinamos respetuosamente a la Sala Constitucional a que sus resoluciones futuras en materia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales sean plétoras de reconocimiento de derechos tangibles y no meros saludos a la Constitucional ni a los tratados vigentes en Costa Rica. Resolver además en tiempo razonable no es una prebenda, es un derecho y principio rector de justicia que ya se extraña en Costa Rica, incluso en esa ilustrada Sala Constitucional. Con respeto y por firmantes, Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleadas y Empleados Públicos y Privados, ANEP, sesión número 2250 de carácter ordinario del viernes 13 de enero del 2023 en las afueras de la sede de la Sala Constitucional del Poder Judicial. Mil gracias al compañero César López Dávila por la lectura emocionante, consciente.